mucho de modernidad y de tecnología y de nuevos métodos. Sin embargo, una de las preocupaciones grandes que hay es relacionada con todas las mentiras que se esconden atrás de esta supuesta modernidad y el desarrollo. En el caso del maíz transgénico, la preocupación pues se incrementa. La razón es porque México es cuna del maíz y tenemos que ver directamente con esa cultura y con la alimentación. En el caso de nuestra nación, básicamente nos estamos alimentando de maíz y en torno al maíz hay todo un desarrollo muy importante, diferente al que existe incluso en otras partes del mundo. Hay, podríamos decir, 3 cereales que son fundamentales, que sería el arroz, el trigo y el maíz. Sin embargo, a nivel comercial es el maíz en estos momentos el que tiene una mayor producción y venta. Por lo tanto, las empresas transnacionales también están muy interesadas en que puedan apoderarse de la producción del maíz y que dependamos directamente de estas empresas transnacionales para nuestro sustento. Sin embargo, bueno, nosotros podemos comparar cómo en países como Japón, donde la cultura está en torno al arroz, pues no han permitido que haya siembra de arroz transgénico. En el caso de algunos países, ¿verdad?, de Europa, donde fundamentalmente la cultura tiene que ver con el trigo, tampoco se ha permitido la liberación de siembra de estos transgénicos. Sin embargo, en el caso del maíz, en diferentes partes del mundo se utiliza y se utiliza también de manera industrial y como forraje, pero no como una base fundamental de la alimentación con toda la variedad que nosotros tenemos en nuestro país, porque el 53% de carbohidratos y el 39% de proteínas provienen del consumo del grano de maíz en el caso de México. En el caso de nosotros y nosotras como pobladores, pues nos estamos alimentando directamente de ello. Como ya había planteado antes, México es la cuna del maíz. Lo que se llama la cuna del maíz, bueno, es que aquí nació el maíz producto de un cultivo de 8,000 años. Entonces, cuando estamos hablando de que este es centro de origen, tenemos nosotros que darle la importancia, porque fue un proceso de domesticación que a través de este trabajo de los seres humanos, pues se fue transformando en lo que ahora conocemos. Entonces, esta lámina, por eso me pareció importante que pudiéramos tener pues proyección el día de hoy a través de esta pantalla, porque podemos ver la diferencia entre lo que es el teocintle, que es, como quien dice, el origen de esta planta y cómo se va desarrollando. Entonces podemos tener aquí varios ejemplos donde podemos ver en el caso del teocintle y podemos ver ya finalmente una mazorca. Y esto pues no es de la noche a la mañana, sino es el resultado de todo un proceso de elaboración, de domesticación, de intercambio de semillas, de un trabajo muy extenso por parte de los campesinos. Y bueno, se considera que el maíz nació en Coxcatlán, que se lo pelean los de Puebla, y también se dice en Tlaxcala. Bueno, de hecho, Tlaxcala pues quiere decir tierra del maíz o lugar del maíz, pero pues también los poblanos dicen que es en Coxcatlán donde realmente se desarrolló todo lo relacionado con esta misma cultura del maíz. También podemos nosotros darnos cuenta que en el caso de estas zonas, pues son zonas semiáridas. Sin embargo, pues en el caso del maíz se puede desarrollar en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí conseguí este mapa, que es un mapa de Conavio sobre la colecta de maíces nativos o criollos, y nos podemos dar cuenta que
en muy distintas partes de toda la República Mexicana, pues se produce una diversidad de maíz, y dentro de esa diversidad, pues en México contamos con 64 razas de maíz, y a partir de estas razas de maíz es que también se puede desarrollar en diferentes zonas, o sea, no solamente como podríamos considerar en el caso de Tlaxcala, que es una zona pues semiárida, sino también en zonas húmedas, porque son diferentes razas que están ayudando dentro de todo este proceso de la biodiversidad. Al estar hablando de 64 razas nativas y miles de variedades adaptadas en diversas condiciones, pues estamos nosotros considerando que pueden desarrollarse en la selva húmeda, en zonas semiáridas, en planicies templadas, en las costas, en la sierra, en suelos calizos y arenosos, en suelos ricos en materia orgánica. Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor nos va a dar hambre con ver esta lámina, pero una de las características que tiene también esta gran diversidad de maíz es que se pueden producir muchas cosas. Entonces, dentro de todo esto, podemos nosotros darnos cuenta que podemos cocinar, por ejemplo, pozole, tlayudas, tortillas, tlacoyos, pinole, atole, palomitas de maíz, memelas, totopos y 300 tipos de tamales, alrededor de 300 tipos de tamales que se consumen en nuestro territorio. Pero, o sea, ¿a qué viene todo esto de que las tlayudas y los totopos? Bueno, no nada más para abrirnos el apetito, sino porque dependiendo de la zona y dependiendo de la raza del maíz es lo que se consume. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tlayuda, solamente se puede elaborar con la masa de raza bolita, o el totopo ixmeño solamente se puede hacer con la raza zapalote chico. Y así se puede ir viendo con cada uno cuáles son las características y que tienen distintas calidad organoléptica. El hablar de calidad organoléptica quiere decir, bueno, esta palabra dominguera, pues tiene que ver con la textura, con el sabor, con el olor, es decir, cuál es la calidad y cuál es el significado también de la variedad que tenemos nosotros en México de maíces. Y como veíamos, por ejemplo, en la primera lámina, pues hay un gran colorido, hay una gran variedad y diversidad de mazorcas. Por ejemplo, las culturas mediterráneas y orientales optaron por la siembra de una sola planta, es lo que llamamos el monocultivo. Pero bueno, nuestros antepasados también desarrollaron todo lo que es este concepto de la milpa. Y esto que a lo mejor algunos pensamos que es algo tradicional o algo normal, pues no, resulta que en otros países del mundo lo que se está haciendo es el monocultivo, y nosotros en México a lo que le llamamos la milpa no es exclusivamente el maíz, sino es una combinación. Cuando hacemos milpa, y que también pues podemos compararlo con el trabajo que hacemos en Morena, pues cada uno de nosotros tenemos distintas características y cada uno de nosotros podemos aportar diferentes cuestiones a la misma lucha. Y en el caso de la milpa, bueno, pues además del maíz, lo que tradicionalmente hay es calabaza, jitomate, chile y también el quelite. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de una diversidad de productos con los cuales nos podemos alimentar en el campo. Sin embargo, lo que se está haciendo en otros países del mundo, donde en la actualidad ya se introdujeron los maíces transgénicos, pues obviamente que lo que se trata de producir es un maíz, y un maíz pues industrializado, que tiene que ver pues con las tortillas, incluso que a veces nosotros comemos, que sin contener transgénicos en algunos casos, bueno, pues son de pésima calidad y no la podemos comparar con la que se produce en otros lugares de la República y con
pues las que están directamente relacionadas con el trabajo de la milpa, con el trabajo de los campesinos, sino que en este proceso de industrialización, pues obviamente que pierden toda esa calidad, y que en el caso de la milpa, al ser este cultivo de esa manera, lo que estamos haciendo es que no se empobrezca de alguna manera el suelo, que ese es uno de los problemas que se ve cuando se está desarrollando el monocultivo. Entonces a veces dicen, bueno, es que cómo van a hablar de transgénicos, y transgénicos tiene que ver con el desarrollo tecnológico, y la verdad es que son temas que son muy elevados y ustedes no los pueden entender y demás. Pues yo pienso que al igual que en el caso del petróleo, en el caso de todos los temas, nosotros tenemos que ver directamente y tratar de desentrañar qué es lo que hay detrás de toda esta propaganda comercial, porque si con cuestiones tan simples nos podemos dar cuenta cómo pues simplemente se quiere gobernar a través del spot, y que nosotros estamos viendo una realidad completamente diferente, pues es evidente que detrás de todo este lenguaje dominguero, podríamos decir, o sea, ese lenguaje tan elevado, pues cuesta mucho más trabajo darse cuenta de cuáles son los objetivos fundamentales. Por ejemplo, también tenemos nosotros que darnos cuenta que dentro de la propia cultura y el desarrollo alrededor del maíz, los mexicanos utilizamos de una manera, podríamos decir, integral el propio maíz. Por ejemplo, con las hojas frescas, pues hacemos tamales, envolvemos diferentes productos, o sea, muchas cosas, no solamente los tamales, pero estamos envolviendo la comida. Por ejemplo, con las hojas secas lo que se hace es artesanía. La espiga se usa en tamales y en atole, el elote en esquites, en sopas, en tamales, en pasteles, en chile atole y en muchas otras cosas más. La raíz y los cabellos en remedios. Las cañas contienen azúcar y cuando están tiernas pues es tradicional que se van a cortarlas para que se las puedan ofrecer a los niños y para que los mismos campesinos pues tengan que saborear estas ricas cañas, ¿no? Cuando se secan, sirven como forraje y también, desde luego, como artesanía. Los granos de maíz se nixtamalizan, esta palabra también es un poco difícil, pero bueno, ya sabemos a qué se refiere porque se muele y se hacen tortillas, se hacen chalupas y otras cuestiones que, pues, una gran variedad. Pero ningún maíz extranjero cumple con estas características de lo que hablábamos, de estas características organolépticas de los platillos mexicanos. O sea, difícilmente podríamos tener la posibilidad de comernos unas ricas gorditas y unas tlayudas y unos tlacoyos como los que todavía podemos conseguir aquí mismo en el mercado de Coyoacán, si solamente estuviéramos consumiendo maíz transgénico. Esto tiene que ver, bueno, pues con la propia alimentación, y obviamente que se dicen muchas mentiras alrededor de eso, que van a gastar menos agua, que nos van a requerir agroquímicos, quién sabe cuántas cosas nos han platicado que a la hora de la verdad pues sabemos que es completamente lo contrario. Ahora, bueno, pues ¿qué es un transgénico? Aquí tenemos una lámina que de manera pues muy gráfica se está viendo cómo se introduce una bacteria y cómo posteriormente esta bacteria pues está cultivándose y finalmente se están produciendo otras, a través de estos cultivos, pues otras plantas que ya tendrían este transgénico. Y esta siguiente lámina, no sé si se alcance a ver bien, creo que no se alcanzan a ver bien las letras, como que, pero esta lo que a mí me llamó mucho la atención y por eso la puse, es que esta es una lámina de Monsanto, de la empresa Monsanto. Entonces aquí están hablando de todas las bondades que tiene la utilización de los transgénicos. En este caso, bueno, se está considerando que primero se aísla de lo que es el ADN para
a ver si se alcanza a ver, para introducir este gen dentro de otra bacteria, podría ser, ¿no? O sea, están inyectándole el gen de una planta o del suelo o de un animal incluso a lo que sería en este caso el maíz. Sin embargo, a simple vista nosotros no podemos distinguir un maíz transgénico de un maíz normal, sino que se tiene que hacer una prueba. Ahora, las pruebas también pueden ser sencillas, porque las pruebas se pueden utilizar estas tiritas reactoras, las tiritas que se utilizan para el embarazo. Con esas mismas tiras se puede, de acuerdo a lo que han estado considerando los científicos, tomar en cuenta si efectivamente los maíces son maíces que son transgénicos, o sea que ya están contaminados, o son maíces criollos o nativos. Entonces aquí, bueno, pues está todo el proceso donde lo importante para ellos es que se pueda combatir el gusano barrenador. Aquí se encuentra el gusano barrenador y entonces a través de todo este proceso, ¿qué es lo que sucede? Que eliminan al gusano barrenador y por lo tanto este organismo, lo que significa transgénicos, es organismos genéticamente modificados. Es decir, nosotros podríamos modificar cualquier producto introduciéndole un gen que sea de otro organismo, de bacterias, de animales, de hongos, de hasta virus, de manera permanente a las plantas y a los animales. Es decir, es como producir un Frankenstein. O sea, nosotros podemos introducir eso y dependiendo de cuáles fueran las políticas que se desarrollaran en cada uno de los países, se podría permitir o no, pero desde luego que lo más importante para las empresas transnacionales es producir más, vender más y tener ellos el recurso económico para que si el maíz está contaminado con transgénicos por el proceso de polinización, pues evidentemente que lo que van a hacer es que te van a cobrar la patente por estar utilizando el maíz. Es decir, es la pérdida absoluta de la soberanía, porque nosotros dependemos del maíz y nuestra alimentación depende del maíz y por lo tanto el hecho de que los campesinos lleguen a sembrar maíz y ese maíz se contamine por este proceso de polinización que se da, porque pues no podemos aislar las cosas, entonces pues se genera una serie de conflictos que son muy graves y que incluso a nosotros nos venden como que eso no es cierto y que eso es amarillismo y que eso es terrorismo de parte de la izquierda o es terrorismo de parte de las mismas organizaciones que están luchando en contra de los transgénicos en nuestro país. Sin embargo, ¿qué podemos decir con relación a esto? Bueno, que obviamente con un proceso de esta naturaleza pues está violentando el ciclo natural. Si nosotros estamos hablando de un ciclo de 8,000 años, de lo que fue el teocintle a lo que ya es directamente el maíz en estos momentos, pues se está violentando un ciclo natural que llevaría millones de años o que verdaderamente sería imposible, ¿no? Entonces nosotros ahora podemos ver cómo comemos pues aguacates que nunca se oxidan, ¿no? Y podemos ver una serie de cuestiones que pues realmente nos sorprenden con la fruta o a veces en algunos casos unos jitomates gigantescos que no saben a nada, cuestiones un poco extrañas que no sabemos en realidad qué nos estamos comiendo y que deberíamos de saber qué es lo que estamos comiendo. Hay una investigación de un científico que quizá ustedes hayan oído hablar de esta investigación porque es una investigación muy reciente, es de un francés que se apellida Seralini, nada más que lleva acento francés en la E, pero no lo quiso poner mi computadora, entonces mejor ya no se lo puse, pero este doctor lo que hizo es que puso en este experimento a unas ratas durante 2 años. O sea, durante los 2 años de vida de los roedores. El experimento consistió
en administrarles grano transgénico de Monsanto, grano de maíz. Es el MON NK 603, que es tolerante al herbicida glifosato. Hay dos cuestiones que son las que finalmente se ponen dentro de estos transgénicos. Una es este glifosato o matahierba, como le llaman, y el otro es el del gusano barrenador, que es el BT, por sus siglas, porque está bastante difícil, es Bacillus thuringiensis, o sea, es el BT, y este, pues finalmente es un herbicida que es el de la lámina anterior de Monsanto, donde en esta lámina anterior lo que están haciendo es ofreciendo su producto como una maravilla, porque si el gusano barrenador llega a la planta, inmediatamente se muere. Entonces, bueno, pero nosotros sí consumimos esas plantas y nosotros también consumimos la hoja. O sea, cuando estamos hablando del maíz, estamos hablando de que lo manejamos de manera integral, o sea, como alimento, como artesanía, lo estamos utilizando para el forraje. Es decir, si un gusano barrenador se muere, bueno, pues no se puede decir que esto no afecta definitivamente a la salud de los mexicanos y de las mexicanas y de ningún ciudadano o no ciudadano, niño en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues este experimento para los mexicanos es importante porque es de Monsanto y es exactamente el que se quiere introducir al norte del país. El MON NK 603 se pretende liberar en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango y en Tamaulipas. Bueno, esta lámina que ustedes pueden ver es el resultado